esto, ¿no? Los principios del conocimiento humano, ahí los tienen ustedes en PDF. Y bueno, vamos a estar leyendo estas distintas partes. Entre estos autores que hemos estado viendo están preocupados en gran medida por la relación entre todos los seres humanos, por cómo los seres humanos son hijos de Dios, somos hijos de Dios, y cómo podemos reintegrarnos o reunirnos o reunificarnos de una manera o de otra. Si bien ahí tienen sus diferencias, ¿no? Esto que veíamos sobre todo en Locke, que va a estar más preocupado en su sociedad, en su nación, que el resto de los demás, pero todos los otros sí están, tanto Leibniz como Spinoza, como Berkeley, van a estar preocupados por una reunificación de todas las personas, de todos los seres humanos y así. Entonces, la particularidad, o bueno, dentro de las distintas particularidades de Berkeley, es que Berkeley es empirista, es reconocido como uno de los empiristas, pero al mismo tiempo tiene uno de los idealismos más curiosos, ¿no? Por llamarlo de una manera, de la filosofía moderna en nuestro tiempo. Bueno, aquí lo que les pongo en el texto es que va a llevar la indagación de Locke a sus últimas consecuencias. ¿Cuál es el alcance y la certidumbre del conocimiento humano? ¿Cuál es el estatus ontológico de los objetos sensibles? Hay sustancias extensas y Berkeley va a rechazar que la realidad objetiva en sí misma sea solo material, como decía Hobbes, y que el conocimiento humano no sea más que el lenguaje que no llega a tocar la realidad en sí misma. Él considera que el concepto de sustancia material es la fuente del escepticismo. Pues de ser cierto, considera que se tendría que afirmar que Dios es material, pero Berkeley va a afirmar que Dios es inmaterial. Rápido, nada más les comento de Berkeley, que es un obispo anglicano, es irlandés, y en Irlanda el anglicanismo se impone con la espada y con la exclusión. Se le quita a todos aquellos irlandeses que no aceptan el anglicanismo, se les quitan sus tierras. Entonces, ahí va a ocurrir una situación muy curiosa en donde los irlandeses anglicanos van a ser los que son los terratenientes, los que van a tener cierta posición de las tierras a partir de la posesión de la tierra, una posición política, una posición económica y religiosa importante, y en cambio los irlandeses católicos van a ser pobres. O sea, ¿por qué? Pues se les van a quitar las tierras, esto en el siglo XVII. ¿Por qué impone Inglaterra el anglicanismo? Pues precisamente porque utiliza la iglesia anglicana como medio de control político y control económico sobre toda Irlanda, ¿no? Entonces, Berkeley es un obispo anglicano, pero no crean que él simplemente ahí pues se agacha y a todas las cosas que ordena el rey inglés, sino que también se opone a muchas de las medidas de la iglesia anglicana, y de hecho es excluido y en cierta medida perseguido. Va a ser obispo, pero de Cloyne, y Cloyne es un lugar perdido de Dios. O sea, nadie pela Cloyne. Cloyne es, no llegaban ni a los 1000 feligreses, ¿no? Entonces es un lugar chiquitito, perdido, muy pobre, muy olvidado, pues lo mandan ahí de obispo para que deje de molestar, ¿no? Y pues bueno, pues él acepta como parte de la iglesia, no tiene ahí mucha libertad y entonces se queda ahí. Otra cuestión también interesante de Berkeley es que vive alrededor de 3 años en lo que hoy en día es Estados Unidos, entonces todavía es colonia inglesa, con el proyecto, la idea de hacer una nueva sociedad, algo así como lo que hace en Michoacán Vasco de Quiroga. Pues él va a hacer esta propuesta de hacer algo así en las colonias inglesas con los indios, pues digamos, los nativos americanos. Pero no tiene éxito y a los 3 años se regresa, pero va a estar trabajando, va a ser un fundador de universidades y cosas así, y va a estar planteando hacer esa utopía tipo Tomás Moro, hacer esa utopía en California, y en parte por eso pues, le van a poner a la universidad, le van a poner a esta universidad a uno de los campus de la Universidad de California, le van a poner Berkeley, precisamente por eso, ¿no? Por esta propuesta que va a tener por ahí. Entonces, pues bueno, eso hasta ahí de la historia, no se preocupen, no les voy a contar más de estas historias súper interesantes siempre, claro, ¿no? Acerca de Irlanda y la persecución y las luchas contra los ingleses. Es un pueblo muy interesante, que tiene
muchas cercanías con el pueblo mexicano, ¿no? Por otras cuestiones, no igual. Pero bueno, entonces va a ser, si bien es empirista, al mismo tiempo también tiene un idealismo muy fuerte, que es lo que quiero que veamos, ¿no? En gran medida, todo comienza con esta cuestión que aquí yo se las pongo en el punto número 1. Esto es, aquí les estoy yo citando tanto los escritos filosóficos, ¿no? Que sería esto aquí en la CF, como pasajes de los principios del conocimiento humano. Entonces, Leibniz lo va a poner así en gran medida, ¿no? Las cosas, ¿no? De aquí estoy citando a Leibniz, este es el número 1, las cosas son de dos clases, son activas o inactivas. De las cosas activas, la existencia es actuar, mientras que las inactivas, su existencia es ser percibida. ¿Sí? Y luego va a considerar que el alma o los espíritus es la voluntad, hablando con propiedad, y son las cosas activas, mientras que las ideas son las cosas pasivas. ¿Sí? Este es como el principio básico de todo el planteamiento de Berkeley, es que hay dos tipos de entidades, dos tipos de entes, dos tipos de entidades, ¿no? Por una parte están los espíritus o las almas, que son activas, ¿no? Que son las que perciben, y por otra parte van a estar las cosas que son pasivas o que son percibidas. Y la existencia es diferente entre las dos. Entonces, el problema, como lo va a estar diciendo Berkeley, nos va a decir, el problema de la filosofía es aclarar qué es la existencia. Ese es el problema filosófico fundamental, no aclarar la existencia. Ahora, la existencia es diferente para las cosas activas y para las cosas pasivas. Para las cosas activas, la existencia es precisamente este actuar, y su actuar es pensar y es ser. En cambio, para las cosas pasivas, su existencia es ser percibido. No es que Berkeley, luego a veces se dice de manera inadecuada o incompleta, ¿no? Que Berkeley va a afirmar que toda existencia es ser percibido. Lo va a afirmar, como lo vamos a ver, pero solo precisamente de las cosas, de las ideas. ¿Sí? No es lo mismo las ideas que las almas o espíritus, ¿sí? Van a ser diferentes. Entonces, por eso les digo yo acá que la existencia de los objetos sensibles y exclusivamente de ellos consiste en ser percibidos en cuanto tal. No hay nada detrás de las cosas, ni una esencia, ni una sustancia material. ¿No? Y es falaz distinguir la idea de un objeto sensible del objeto sensible en sí mismo. Esto es ya propiamente el idealismo de Leibniz. ¿Sí? Es que nosotros percibimos las cosas, pero eso que percibimos es todo lo que hay. No hay nada detrás de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo una pluma, ¿no? Que estamos aquí percibiendo, bueno, a través de la cámara y esto, pero detrás de la pluma no es que haya una cosa con una esencia de pluma, ¿no? Si no es todo lo que hay, es esto de aquí, es este ser de pluma. Esto como problema y como planteamiento del problema, creo que lo podemos nosotros perfectamente rastrear en Descartes, cuando Descartes nos está diciendo que está la sustancia extensa y están las distintas sustancias pensantes que precisamente piensan y actúan, ¿no? Sobre la sustancia extensa, pero también actúan entre ellos, ¿no? Ahora, la gran diferencia con Descartes es que Berkeley va a rechazar que exista la sustancia extensa, o sea, que hay algo detrás, porque Descartes nos diría que detrás de la pluma, detrás de la libreta, detrás de un vaso de agua, etcétera, habría precisamente una sustancia extensa que sería el soporte que estaría deteniendo pues precisamente a estas cosas. O sea, estas cosas serían modificaciones de ese soporte. Entonces, lo que nos va a decir Berkeley es que yo tengo la idea de libreta o tengo la idea de pluma, pero detrás de estas ideas no hay nada. Simplemente es la sola idea, ¿no? Como perspectiva, como punto, si quieren, pero no hay nada detrás de eso, ¿no? Entonces, vamos a la segunda, a este segundo pasaje, y nos dice aquí, nos dice, de las cosas o seres, ¿no? Al objeto de construir un sistema firme
de sólido y real conocimiento, capaz de resistir los ataques del escepticismo. Nada, al parecer, será de tanta importancia como fundamentarlo en una explicación clara de lo que significan las palabras cosa, realidad, existencia. Pues sería en vano, dice Berkeley, toda discusión relativa a la existencia real de las cosas si de antemano no fijáramos el sentido de tales términos. Cosa o ser es el nombre más universal de todos. Comprende dos géneros enteramente diferentes entre sí que solo tienen en común el nombre de ser, a saber, los espíritus y las ideas. Los primeros son sustancias activas e indivisibles o incorruptibles, ¿no? Los espíritus son sustancias activas e indivisibles o incorruptibles. Los segundos, las ideas, son inertes, perecederas, pasivas y transitorias, o bien son seres dependientes que subsisten no por sí mismos, sino como sostenidos y existentes en sustancias espirituales. Aprendemos nuestra existencia por la reflexión o sentido interno, o sea, viendo hacia adentro, ¿no? Nuestras propias operaciones, nuestro propio pensamiento, nuestros sentimientos o así, y la de otros espíritus por medio de la razón. Ahorita voy a eso, ¿no? O sea, la diferencia está en que, entonces, los espíritus o las almas son el soporte de las ideas. Las ideas son pensadas por espíritus. No es que las ideas estén por ahí volando solas, sino que siempre son pensadas por espíritus, por almas. Y estos espíritus o estas almas, yo conozco, yo me sé que soy un espíritu, como nos dijo Descartes, ¿no? A través de la reflexión, a través del cogito, ¿no? De este tipo de ejercicio en donde yo me doy cuenta que siento, que tengo sentimientos, que reflexiono, que pienso, que dudo, pues ahí me doy cuenta que existo. Ah, entonces soy una cosa pensante, como bien nos decía Descartes, ahí está de acuerdo con Descartes. Sí, ahora me doy cuenta, okay, ahí viene la parte complicada, me doy cuenta de los otros espíritus como a través de la razón. La razón se vuelve muy importante porque me permite a mí identificar de entre las cosas los espíritus que las sostienen. Y otra vez, ¿saben qué? También aquí nos puede servir perfectamente otro de los ejercicios de Descartes, de cómo se da cuenta de que tiene frente a sí a una persona y no a un autómata material, ¿no? Es curioso, ¿no? Hace este ejercicio de Descartes en donde dice, bueno, ¿qué tal que yo me encuentro una persona? Yo la veo, pero realmente es una maquinaria de relojería súper bien hecha, súper bien elaborada, y mueve los labios, y mueve los ojos, ¿no? Y vea, está escribiendo hace 400 años, ¿no? Pero bueno, entonces dice, yo me encuentro con esta máquina perfectamente elaborada e incluso habla. ¿Cómo yo sé que es una persona? Pues a través de darme cuenta si tiene razón o no. Yo me puedo poner a hacerle una serie de preguntas. Y si esas preguntas esta persona pues las puede responder con una, no simplemente dando una respuesta de cajón, sino pues razonar, entonces yo me doy cuenta que eso se trata de una persona. Pues aquí va a suceder igual, ¿no? En el caso de Berkeley. Nada más que ahí lo que hacemos es conocerla por medio de nociones. No, Berkeley va a distinguir ideas y nociones. Las ideas, precisamente, las ideas lo que hacen es darme a mí una cosa que no tiene vida, que es pasiva. Y en cambio las nociones lo que hacen es permitirme a mí entrever una voluntad, un alma, un espíritu que está detrás de eso. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo estar escuchando, como yo me doy cuenta de que es un alma y que no es una máquina, porque entonces en mí genera una noción precisamente de espíritu, no una idea de espíritu. No puedo tener ideas de espíritu. Las ideas siempre van a ser de cosas inactivas. Y en cambio el espíritu es algo activo y de los espíritus vamos a tener estas nociones. Entonces dice, puede afirmarse, sigo aquí con el texto de Berkeley, puede afirmarse que tenemos conocimiento y noción de nuestras propias mentes y de los espíritus y seres activos, de los cuales, sin embargo,
no podemos decir que tengamos idea en el propio sentido de la palabra, ¿no? Porque idea lo que está queriendo tomar es este sentido etimológico de eidos, que vendría siendo imagen, ¿no? Algo que se nos presenta, que no quiere decir que sea la cosa, ¿no? Entonces, las ideas solamente van a ser estas imágenes, estas representaciones de cosas, pero no hay nada detrás de ellas, ¿no? Entonces, continuamos y ahorita vamos, si quieren, algunas preguntas, algunas dudas. Dice, bueno, los objetos del conocimiento humano. Entonces dice Barclay, bueno, algo que es importante también notar es que aquí estamos, ¿no? Estamos en los principios, ¿no? Del conocimiento humano. Estamos leyendo a partir del parágrafo 89. Entonces, esto es curioso, o sea, porque los libros de filosofía a veces no hay que leerlos desde la primera página, ¿no? Como si fuera una novela, hay que más como si fuera la Rayuela de Cortázar o algo así. Hay que empezar a veces a la mitad o incluso al final, ¿no? En el caso de los principios del conocimiento humano, es a partir de pues sí, el parágrafo 89, en donde tenemos, ¿no? Él ya tiene una mayor claridad de qué es lo que quiere encontrar. Eso es curioso, ¿no? Y en cambio, al principio todavía está un poco ambiguo acerca de cuál es la distinción entre ideas, nociones y espíritus, ¿no? Y en cambio aquí ya está muchísimo más claro. Y ya después regresamos y nos permite entenderlo mejor. Entonces dice Barclay acerca de los objetos del conocimiento humano, dice, es evidente para quien quiera que haga un examen de los objetos del conocimiento humano que estos son o ideas impresas realmente en los sentidos, o bien percibidas mediante atención a las pasiones y las operaciones de la mente. O finalmente, ideas formadas con ayuda de la imaginación, aquí se me fue un error, y de la memoria por composición y división, o simplemente mediante la representación de las ideas percibidas originariamente en las formas antes mencionadas, ¿no? Entonces, tenemos aquí nosotros los tipos, entonces, otra vez, ¿no? O sea, ya examinamos nosotros los objetos, o son ideas impresas realmente en los sentidos, o bien percibidas mediante la atención a las pasiones y operaciones de la mente, o formadas con ayuda de la imaginación y de la memoria, composición y división, o mediante la representación de ideas percibidas originariamente en las formas antes mencionadas. Entonces, aquí viene la parte del empirismo en Barclay, ¿no? Por una parte tenemos estas primeras ideas que están impresas realmente en los sentidos, ¿no? Ahí estarían dadas, por ejemplo, la visión que ahorita podríamos tener nosotros de la pantalla que estamos nosotros viendo, o de lo que estamos escuchando nosotros a través de los oídos. Y dice, pero otra forma de ideas son percibidas mediante la atención a las pasiones y operaciones de la mente. Entonces, son las ideas que yo tengo sobre mis propias, por ejemplo, alegrías, tristezas, esperanzas, miedos, etcétera, ¿no? Que serían relacionadas con todo este tipo de operaciones, de actividades, o ideas formadas con ayuda de la imaginación y de la memoria por composición y división. O sea, yo sumo, agrego, separo cosas y formo, por ejemplo, la idea de un unicornio, ¿no? En donde estoy juntando, pues, un caballo con los cuernos, pues, no sé, de un rinoceronte o de otro tipo de animal, ¿no? Entonces, así es como yo estaría formándolos, ¿no? Entonces, serían estos tres tipos de objetos o tres tipos de ideas, ¿no? Entonces dice, la vista me da idea de la luz, del color en sus diferentes grados, variaciones y matices. Mediante el tacto percibo, por ejemplo, lo blando sería lo blando, ¿no? Ahí también hay un error. Y lo duro, el calor y el frío, el movimiento y la resistencia, y de todo esto, el más y el menos, bien como cantidad o como grado, ¿no? Como calidad. Y luego el olfato me depara olores, el paladar sabores, y el oído lleva a la mente los sonidos con sus variados tonos y combinaciones. Y cuando se ha observado que varias de estas ideas se presentan simultáneamente, se viene a significar su conjunto con un nombre, y ese conjunto se considera como una cosa.
Así, por ejemplo, observamos que van en compañía un color, gusto y olor determinados junto con cierta consistencia y figura, y todo ello lo consideramos como una cosa distinta, ¿no? Que significamos con el nombre de manzana. Otros conjuntos de ideas constituyen la piedra, otro constituye el árbol, otro conjunto de ideas va a constituir el libro, y etcétera, etcétera, las demás cosas sensibles, ¿no? Conjuntos que, siendo placenteros o desagradables, excitan en nosotros entonces las pasiones de amor, de odio, de alegría, de pesar y otros. Sí, entonces tendríamos estos conjuntos, o sea, serían todo lo que nosotros vemos, o sea, esta libreta o esta pluma, o sea, su realidad es ser un conjunto de percepciones, sí, de cosas que estamos nosotros percibiendo. Yo estoy percibiendo, pues, la punta, percibo el cartucho, percibo, pues, no sé, la base donde hace clic, ¿no? Para que salga el bolígrafo, etcétera, etcétera. Y todo eso me lleva a mí a hablar de una pluma. O sea, es un conjunto de percepciones, ¿sí? Esto que yo tengo ahorita en mi mano, ¿no? Y su existencia es tal, ¿no? O sea, su existencia es que precisamente lo percibo como un conjunto de percepciones, ¿no? Y su verdad es que se me da a mí, y si ahorita yo le digo a otra persona, oye, ¿qué tienes tú en tus manos? Y la revisa y la mueve y le pica y le hace y la usa, va a decir, tengo una pluma también. ¿Por qué? Porque también va a estar percibiendo ese conjunto de percepciones como tal. Sí, igual con la libreta, igual con el vaso, etcétera, etcétera, con las distintas cosas, ¿no? Las vamos nosotros percibiendo, percibimos estos conjuntos de cosas. Entonces, y luego dice, bueno, y tenemos nosotros entonces esta otra forma de percibir a través cuando ponemos atención a las pasiones o a las operaciones de la mente, nos decía, y es cuando nosotros precisamente nos damos cuenta que estos conjuntos producen algo en nosotros, ¿no? La pluma me permite a mí escribir o subrayar o o dibujar o hacer una serie de cosas, me produce a mí algo, ¿no? Una alegría o me produce algo, un placer o me produce un displacer, o el agua también me va a producir un placer, un displacer, etcétera, etcétera, ¿no? Distintas cosas, ¿sí? Entonces, y esto con respecto a las ideas, o sea, a las ideas, a los conjuntos de ideas. Todas estas cosas que nosotros vemos, entonces, bueno, ahorita si quieren vamos un poquito más adelante a analizar eso, ¿no? Y ahora pasamos a qué ocurre con la mente, el espíritu o el alma. Y dice, además de esta innumerable variedad de ideas u objetos del conocimiento, existe igualmente algo que las conoce o percibe y ejecuta diversas operaciones sobre ellas, como son el querer, el imaginar, el recordar, etcétera. Esas son las operaciones de las cuales nos hablaba Descartes precisamente cuando hacía este análisis sobre las representaciones, ¿no? Es lo mismo, o sea, está hablando del querer, del dudar, del imaginar, del recordar. O sea, ahí está la actividad del espíritu, la actividad de la mente, en que mueve las distintas ideas, ¿sí? Que tiene frente a sí. Y dice, este ser activo que percibe es lo que llamamos mente, alma, espíritu, yo, con las cuales palabras no denoto ninguna de mis ideas, sino algo que es enteramente distinto a de ellas, dentro de la cual existen, o lo que es lo mismo, algo por lo cual son percibidas. Pues la existencia de una idea consiste simplemente en ser percibida. Entonces, las cosas inactivas, el ser de las cosas inactivas es ser percibidas por un espíritu, por una mente, ¿sí? Por un alma. Y esa es la actividad precisamente de la mente, es percibir a las otras cosas, ¿no? Y darles existencia a través de esa percepción. Y dice, entonces continúo, ¿no? Con Barclay, ¿no? Dice, el alcance del sentimiento del vulgo, ¿no? Dice que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación pueden existir sin la mente, es lo que todos admiten. Y a mi parecer no es menos evidente que las varias sensaciones o ideas impresas, por complejas y múltiples que sean las combinaciones en que se presenten, es decir,
cualesquiera que sean los objetos que así formen, no pueden tener existencia si no es en una mente que las perciba. Estimo que puede obtenerse un conocimiento intuitivo de esto por cualquiera que observe lo que significa el término existir cuando se aplica a las cosas sensibles. Así, por ejemplo, esta mesa en que escribo, digo que existe, esto es, que la veo y la siento. Y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría también que ella existía, significando con ello que si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera allí presente la podría percibir realmente. Cuando digo que había un olor, sí, entonces, para las ideas, la existencia siempre es percepción. O sea, puede ser algo que yo no estoy viendo en este momento, pero que yo estoy, me he acostumbrado yo a percibir, y entonces yo hablo de su existencia como si la siguiera percibiendo, o como si alguien la estuviera percibiendo, ¿no? Este es el punto importante, ¿no? Y es también, pues, parte del mismo, del idealismo que él nos está planteando. Es que la idea es todo lo que existe. No hay nada que exista detrás de la idea, ¿no? Sino que su existencia es ese dárseme a mí a través de mi percepción, o sea, de que yo la veo, ¿no? Entonces dice así, por ejemplo, ¿no? Ponía el ejemplo de la mesa y dice, cuando digo que había un olor, quiero decir que fue olido. Si hablo de un sonido, significa que fue oído. Si de un color o de una figura determinada, no quiero decir otra cosa, sino que fueron percibidos por la vista o el tacto. Es lo único que permiten entender esas o parecidas expresiones. Porque entonces dice, porque es incomprensible la afirmación de la existencia absoluta de los seres que no piensan, prescindiendo totalmente de que puedan ser percibidos. Su existir consiste en esto, en que se los perciba, y no se los concibe en modo alguno fuera de la mente o ser pensante que pueda tener percepción de los mismos. Esto es, entonces, sí tenemos aquí claridad acerca de esta postura idealista, en el sentido en que lo que existe es solamente es la idea. Y la idea existe como tal solo en cuanto que es percibida por una mente o por un espíritu, nada más. O sea, no pueden existir las ideas volando, ¿no? Decíamos, o no pueden existir las cosas inactivas con independencia de la mente que los percibe. Entonces, esto es, por ejemplo, esto va a llevar a otros, a Russell y a otros ya en el siglo XX, a decir, por ejemplo, que un árbol que se cae en medio de un bosque donde no hay ninguna persona cerca, pues ese árbol no produciría ningún ruido. ¿Por qué? Porque el ruido realmente es una percepción humana, ¿no? Aquello que percibe pues un animal en el bosque no es un ruido, porque ruido es solamente en este sentido, como lo estaría planteando Bartley, es solamente una percepción que realiza un espíritu como el espíritu humano. ¿Sí? O si ese árbol, pues ¿quién lo miró? Pues nadie lo miró, ¿no? Porque solamente los espíritus miran, no realizan esta actividad, ¿no? Entonces eso, pues Russell, por ejemplo, va a decir ese tipo de cosas, ¿no? Apoyándose en gran medida en esto. Entonces, la cuestión no es tan extraña, es como reconocer cuáles son las actividades que realizamos los seres humanos y es reconocer que lo que nosotros percibimos es algo que percibimos para nosotros. Y esto ya lo veíamos en parte en Descartes, en Spinoza, en Locke, ¿no? En Leibniz mismo, ¿no? O sea, nosotros percibimos siempre desde perspectivas, desde puntos de vista, dados, por ejemplo, por la misma óptica. La óptica humana, del ojo humano, es distinta a la óptica de los ojos de otros animales, ¿no? Miramos diferente. O es más, ya siendo más estrictos, solo nosotros miramos, ¿no? Los otros, pues, podemos hablar de percepción, pero pues realmente no estarán percibiendo como nosotros percibimos, ¿no? Desde esta perspectiva, desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque solamente nosotros tenemos alma y somos activos. Y tenemos esta alma en un sentido, si quieren, religioso, ¿no? Después de todo, Barclay es obispo. Entonces le interesa esta alma que es la que se va a encontrar con su creador, ¿no? Como lo está entendiendo Barclay. O sea, en el final de los tiempos, ¿no? Como nos dice
el apocalipsis, ¿no? Pues ahí nos vamos a encontrar nosotros con nuestro creador, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues, no, ahí no vamos a ver a nuestro perro por más que lo queremos, ¿no? Ni a nuestro gato, ni a yo qué sé qué, ¿no? O sea, no, nuestro, pues no sé, pez dorado, pues no, no va a estar ahí, ¿no? Nosotros vamos a dar cuenta entre, entre espíritus, ¿no? Con Dios, ¿no? Entonces ahí vamos a estar. Entonces, es esta perspectiva, pero ahora también tiene su problema muy interesante, que es, nos damos cuenta, o sea, nos percibimos a los demás, percibimos a través también de ideas, o sea, ustedes están viendo una idea de mí, no, no, o sea, no están viendo directamente mi alma o mi mente, ni yo estoy viendo la de ustedes. Bueno, estamos a través de estos medios digitales, ¿no? Pero no nos estamos viendo, o sea, igual y qué tal que, pues, por ejemplo, yo, no sé ustedes, ¿no? Pero ustedes me ven a mí, pero yo veo, solo veo a Alejandra y los demás son, pues, nada más los nombres, ¿no? Y a ver, dejen ver si tengo, pues, puros nombres. Ah, no, sí, al menos algunos pusieron fotografía. No, pero todos los demás yo veo nombres. Entonces, ¿yo cómo sé que tengo realmente, además de Alejandra, que hay alguien más, que hay otro espíritu? Tal vez solo somos Alejandra y yo los únicos dos espíritus aquí, ¿no? Y todos los demás son ideas. Pues la única manera que yo tengo de enterarme si realmente están ahí los otros espíritus es pues viendo el chat o escuchándolos ustedes o cosas así. Si no, no tengo manera de enterarme. Entonces, no crean, no pensemos que es tan raro esto, o sea, no, no es tan extraño. Yo creo que algo que ya va a ser muy real, muy claro para todos los filósofos modernos es precisamente el perspectivismo, ¿no? El relativismo de las percepciones humanas. Sí, Benjamín, adelante, adelante. Sí, gracias. Aquí no entra un problema o una ambigüedad en Berkeley, porque así como Ajá, usted dice ¿en dónde? que percibimos ideas de los demás, en este caso de los que están aquí presentes, este, sin embargo, la sección 27 dice que esta naturaleza del espíritu es tal que no puede ser percibida, sino que solamente es Ajá, percibida por los efectos que aquella produce. Ajá, entonces, no sé si hay exactamente, un doble sentido exacto. o qué pasa, Ujú. porque no, Ah, no. muy bien, Benjamín, muy, muy bien. Miren, yo ahí veo que también está Benjamín, también hay otro espíritu. Entonces, al menos somos tres espíritus, Benjamín, Alejandra y yo. Muy bien, Benjamín. Es un buen problema. Justo este, mira, a mí como problema me parece muy interesante. Hagan de cuenta que estamos en medio de, o sea, de principio percibimos ideas, nada más, ¿no? O sea, es mis ojos, mis oídos, ¿no? Mi tacto, solamente son ideas, somos ideas, no hay nada más, ¿no? Ahora, ¿cómo entre esas ideas yo me voy a dar cuenta dónde están los espíritus? Se hagan de cuenta que sería una operación, yo me la imagino algo así como pues esta metáfora que igual ya nos queda muy lejos, ¿no? Porque no somos campesinos, pero buscar una aguja en un pajar. O la podemos nosotros pensar como, pues en esta, o sea, como en medio del pajar, que serían todas las percepciones, yo me doy cuenta que hay espíritus, incluido yo mismo, incluido yo mismo. O sea, como yo no me doy cuenta que yo soy una cosa. Y este es un problema moral muy importante que va a llegar a Kant y que llega a nuestros tiempos, al que no se le hace mucho caso, por desgracia, y por eso seguimos destruyendo a las personas y a los ecosistemas y todo. Pero el problema como tal consiste en cómo puedo yo distinguir que entre todo esto que hay, ¿dónde están las personas? ¿No? Porque yo podría decir, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, no, pues sabes qué, no hay nadie del otro lado, solo estamos nosotros tres personas y no hay ninguna otra persona, ¿no? O sea, y entonces yo me limito mi clase a solamente nosotros tres, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, podría decir, ok, veo que estamos conectados 19 personas, pero de esos 19 solo 3 se manifiestan, ¿no? Así como espíritus, ¿no? Como si fuera sesión espiritista, y entonces todos los demás, qué sé yo de ellos, pues nada, yo no sé nada, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que detrás de estos nombres y detrás de estas imágenes que me aparecen, hay personas? Pues lo único es a través de precisamente el uso de la razón para que se forme una noción de las personas que hay detrás de esas ideas.
O sea, ¿de cuáles ideas? Las ideas precisamente de lo que estoy oyendo, ahora que te escuchábamos, de las imágenes que nosotros vemos y así. Esa es la única manera. Sí, entonces, esa es como la cosa interesante. Fíjense, este problema, o sea, ese es un problema que va a estar enfrentando todos los autores que hablan de una trascendencia. O sea, toda ética que está basada en una trascendencia, como la ética cartesiana, la ética kantiana, la ética cristiana, la ética judía, todas las distintas éticas basadas en, que tienen una base trascendente, en donde hay un ser, o la leibniziana, por ejemplo, que veíamos la vez pasada, así la lockeana también, todas estas lo que van a estar haciendo es tener que explicar cómo en lo trascendido, o sea, en lo dado, hay espíritus, ¿no? En medio de todo eso que nosotros vemos, que pues no parece tener como mucha vida, digamos. O sea, miren, aquí tenemos a otro, muy bien, bienvenido Israel, adelante, adelante Israel. Es que como que se me cortó tantito el audio. ¿Podría Ok. repetir cómo es la única manera en cómo se da este reconocimiento? Ok, el reconocimiento en Berkeley se da usando la razón para que la razón se forme nociones de los espíritus a partir de las manifestaciones que son las ideas. O sea, las ideas que yo percibo, por ejemplo, de ustedes, ahora que te oía Israel, entonces esa idea, ese conjunto de ideas, que es lo que te estoy escuchando, entonces, ¿cómo esas ideas yo puedo remitirlas, referirlas a un espíritu como su fuente? ¿Sí? Me encanta, o sea, pensemos un poco, claro, todos deben de ubicar Blade Runner, ¿no? Se ubican la película, la buena, ¿no? La original, no la segunda parte, ¿no? Muy bien, Raimundo, también aquí está también manifestado Raimundo. Muy bien, Raimundo. Entonces, ya somos ¿cuántos? Somos 5, ¿no? Muy bien, ¿no? Y claro, está Luis Enrique también y quienes se manifestaron al principio, pero hay que seguirse manifestando, no es suficiente manifestarse solo al inicio, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, ¿recuerdan la película de Blade Runner, la primera, la de Harrison Ford? Sí, más o menos, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes la prueba que les hacían a los Nexus 6, estos androides? ¿No? Recuerden que la prueba era hacerle una serie de preguntas que llevaban al absurdo, preguntas que llevaban al dilema, en donde daba lo mismo la respuesta sí o no. Pero justo la máquina truena en el momento en que no puede, en el momento en que se queda en esa ambigüedad, en la ambivalencia, la máquina no la puede resolver. Como se da cuenta que es una máquina, es que no soporta el absurdo. Y en cambio los seres humanos sí, vivimos en el absurdo, ¿no? Vivimos, esa es la realidad humana. La realidad humana es tomar decisiones en el vacío. Y las máquinas no lo pueden hacer. La máquina está programada para siempre tener una respuesta positiva o negativa acerca de algo. O sea, es binaria la máquina. No todas estas máquinas, ¿no? O es positivo o es negativo, ¿no? Pero no se puede quedar neutral. Es una cuestión muy interesante. Entonces, digamos que así, pues, estos, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Cómo les llaman en la película? El puesto que tiene es el Terminador, ¿no? No es el Terminador. ¿Cómo le llaman al puesto de Harrison Ford? O sea, ya alguien de ustedes, ¿quién se acordará de eso, no? Pero bueno, la A los manera... replicantes. No, los replicantes son los Nexus 6. Pero ¿cómo le llaman a Harrison Ford? Bueno, claro, resulta al final que es un replicante, ¿verdad? Pero él lo que hace es terminar con la vida de los otros, pero tiene un término, ¿no? O sea, porque no es el asesino, no es el ejecutor, ¿no? Algo así le llaman, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, ahí sino que lo buscan ahí, seguro Wikipedia, y nos ayuda siempre, ¿no? En esas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Un poco, es cómo pues yo les ponía por eso el ejemplo del pajar, o lo podemos pensar de distintas maneras, como en toda esa diversidad de ideas, precisamente yo puedo dar con el espíritu nunca va a ser una idea, y la noción tampoco va a ser una idea, pero la noción yo la formo a partir de diferentes ideas, dirigiéndome precisamente
en relación con los espíritus. Entonces, ahorita que estamos así, contestando, preguntando, respondiendo, dialogando, nos damos cuenta, somos seres humanos, somos espíritus, en medio de percepciones que nosotros nos producimos. Sí, o sea, la percepción no es solamente esta, ok, ustedes perciben lo que yo digo, pero lo que yo digo, yo lo estoy produciendo. Sí, entonces, pero bueno, no va a haber una como explicación causal o mecánica de cómo el espíritu produce estas imágenes o estas ideas, ¿no? Sí, entonces, dice... entonces, muy bien, muy bien. Pero a ver, ¿qué otras dudas tienen o comentarios que tengan ahorita? Por lo pronto. Sí, Josafat, adelante, adelante. Bueno, tengo entendido que la condición de la existencia de las ideas es que sean percibidas, pero de los espíritus, ¿cuál es la condición de su existencia? ¿No sería algo así como la autopercepción? O sea, de que nosotros nos percibamos a nosotros mismos. Ah, bien. No, porque nosotros como somos activos, nosotros somos criaturas de Dios, ¿no? De hecho, o sea, nuestra existencia no se debe a nosotros, sino a que somos seres creados, pero somos activos. Entonces, no necesitamos, aunque sí, claro, somos percibidos por Dios, no necesitamos ser percibidos para existir porque ya nos creó Dios. Esa sería como la condición de la existencia de los seres finitos, ¿no? De los espíritus finitos. O sea, Dios existe por sí, pero pues Él nos crearía a nosotros. Sí, Sofía. Pero también, bueno, en esto de ser percibido, o bueno, ser reconocido por el otro, también nos daría como sentido a la existencia, ¿no? El reconocimiento del otro para, pues, Bueno, como reafirmar la existencia a través de las nociones que el otro tiene de mí. Entonces, sí, sí. Bueno, lo que sí, muy bien, Sofía, tienes razón, pero sería más bien en otro plano, no sería tanto en el plano ontológico, en donde yo dejaría de existir si dejo de ser reconocido por los demás, no, no pasaría eso, pero sí en el plano, digamos, moral, ahí sí. O sea, en el plano moral sí requiero de ese reconocimiento de los otros, o igual ya hasta me puede estorbar y me puede obstaculizar ese reconocimiento de los otros. Denme un minutito, por favor. Ya estamos, ya estamos. Entonces, sí, Sofía, muy bien, pero es otro plano, no es el plano ontológico fuerte, en donde si yo no percibo la pluma, no existiría como tal, ¿no? Al menos, pues, para los espíritus. En cambio, si la gente no me percibe, si yo me voy a una isla desierta, ¿no? Y ahí, pues, yo sigo existiendo de todas maneras. Pero es en un plano moral sí es importante lo que los otros puedan decir de mí o el reconocimiento que pueda haber de mí o en un plano político o así, ¿no? Ahí sí. Sí, más o menos, más o menos. Entonces, continúo con la lectura y dice, hay verdades tan obvias y tan al alcance de la mente humana que para verlas el hombre solo necesita abrir los ojos. Tal me parece que es esta que voy a anunciar y que considero de importancia suma, ¿no? A saber, que todo el conjunto de los cielos y la innumerable muchedumbre de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo solo tienen sustancia en una mente. Su ser, ese, ¿no? En latín, consiste en que sean percibidos o conocidos. Y por consiguiente, en tanto que no los percibamos actualmente, es decir, mientras no existan en mi mente, aquí hay un error, ¿no? Aquí es, ¿no? Mientras no existan en mi mente o en la de otro espíritu creado, una de dos, o no existen en absoluto, o bien subsisten solo en la mente de un espíritu eterno.
siendo cosa del todo ininteligible y que implica el absurdo de la abstracción al atribuir a uno cualquiera de los seres o una parte de ellos una existencia independiente de todo espíritu. Para convencerse de ello, basta que el lector reflexione y trate de distinguir en su propio pensamiento el ser de una cosa sensible de la percepción de ella. Bien, la posición idealista es súper interesante, es súper interesante. Es donde tú dices, a ver, esta idea, ¿no?, que yo tengo de la pluma, yo puedo decir, oye, pues aquí tengo la pluma, ¿no? Y la puedo usar y yo puedo escribir y puedo dibujar y puedo hacer varias cosas con la pluma, la estoy sosteniendo, siento su peso, ¿no? Aquí está la pluma, ¿no? Pero, ¿qué es la pluma fuera de esas mismas ideas que yo tengo de la pluma? Al menos para mí no es nada más que las ideas que yo tengo de la pluma. O sea, esta cosa como tal podrá hacer cosas nuevas, pero esas cosas nuevas también otra vez van a ser percepciones para mí. ¿Sí? Puntos de vista, perspectivas, ¿no? ¿Qué quieren? Sí, muy bien. A mí me está causando como un poco de conflicto comprender lo de la percepción. Ajá. Por ejemplo, con las cosas que no podemos percibir como tal, de forma física, como tal vez podríamos decir el mismo espíritu o en este concepto como de Berkeley de Dios. ¿Qué pasa con esas cosas que tal vez no podemos percibir como contacto o demás? ¿O cómo las podemos explicar según él? Pues precisamente a través de las nociones que la razón se forma sobre una mente. O sea, solo hay dos tipos de cosas, o las cosas inactivas o las cosas activas. Las cosas inactivas son precisamente esto, ¿no? La pluma, la libreta, la mesa, la computadora, todas esas serían las cosas inactivas. El planeta, el sol, el sistema solar, la Vía Láctea, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Y en cambio, ¿cómo yo sé? Y ese es el problema precisamente, Muriel, ese es el problema. ¿Cómo yo percibo o cómo yo me doy cuenta, cómo yo reconozco que hay espíritus, además de mí? O sea, porque bueno, yo me doy cuenta a través del ejercicio del cogito cartesiano, o sea, yo me doy cuenta que pues, pienso, entonces existo, ¿no? Dudo. Muy bien, pero ¿cómo yo sé que hay otros? Fíjense, el problema no es tanto qué es la pluma, el problema es quién es el otro. O sea, ¿quién es la otra persona? O sea, si hay otras personas. ¿Y cómo lo sé? A través de las nociones que se forma la razón. ¿Cómo? Pues precisamente lo que estamos haciendo ahorita, el diálogo, las preguntas, ¿no? Si de repente, por ejemplo, ahorita alguno de ustedes, pues yo no sé chino, entonces alguno de ustedes supiera chino y me formula la misma pregunta en chino, pues yo no sabría en qué idioma me están hablando. Es más, no sabría que es un idioma. Tal vez hasta pensaría que están chiflando, ¿no? O que le están pasando algo raro a alguno de ustedes, ¿no? O tal vez pensaría que es un problema de la computadora, que se conectó mal o que tiene mala conexión y se está distorsionando el sonido. Sí, esa es la razón ahí la que entra en juego. La razón. Armando rompecabezas, si quieren, a través de las mismas percepciones que está recibiendo de las cosas. Miren a dónde va Berkeley, o Barclay mejor, a dónde va. Si nosotros volteamos y vemos la realidad, bueno, vamos a ver un mundo muy caótico, ¿no? Pero bueno, hay estaciones del año, hay cierta, pues, no sé, cierta regularidad en la naturaleza, ¿no? A la lluvia le sigue el buen clima y así. ¿A dónde creen que van? ¿Esto sería manifestación de qué? O bien, por ejemplo, el otro ejercicio que podemos hacer también muy interesante, ¿no? Supongamos que es cierto su idealismo, el idealismo de Barclay, y que lo que vamos a hacer es salirnos de la habitación y yo voy a dejar aquí la computadora, ¿no? Dejo la computadora, dejo la mesa, dejo mi pluma, mi libreta y dejo todo. Salgo de aquí, me voy. ¿Y cómo voy a saber que esas cosas siguen existiendo si yo las dejo de percibir? O cierro los ojos, o sea, no tengo que ir tan lejos, ¿no? Cierro los ojos, ¿cómo sé que sigue existiendo esas cosas? ¿A dónde creen que va con todo esto? Lo decíamos desde un inicio, ¿no? Pero quiero que vean ustedes, me ayuden ahí como a aclararlo, ¿no? Ya que ver que vayamos precisamente en este sentido de las nociones para poder dar cuenta de los espíritus.
O sea, ¿qué espíritu podríamos nosotros decir que existe? Para asegurar que siguen existiendo las cosas que yo dejé de percibir. Sí, Said. Pues a mí se me ocurre que, bueno, dado que se mencionó hace un momento que la sustancia de las cosas, o bueno, su idealidad, por así decirlo, requiere de una mente, de un espíritu que las piense, que las perciba, de alguna manera bueno, surge el problema, ¿no? De si no las percibimos nosotros, entonces, ¿cómo hacemos para que sigan existiendo, ¿no? O bueno, ¿cómo se vuelve sostenible esto? Me imagino que, como ya decían en los comentarios, en el chat, perdón, por aquí se Sí, cuela la existencia, la necesidad, perdón, de la existencia de una mente, un espíritu que pueda pensar toda la inmensidad, ¿no? Del cosmos. O que, bueno, no sé, exactamente. no sé si ahí tengo una Exactamente. duda, ¿no? No sé Sí. si sería pensar, o sea, como tal que Dios piense las cosas, o más bien que las perciba. No sé si Es sea, que, ¿cómo sería? es que, digamos que sí, estás en lo correcto. Es lo mismo para la cuestión de las cosas inactivas. O sea, su existencia es percibirlas, es pensarlas. Es lo mismo, es lo mismo. Y ese es su existir. Exactamente esa es la cuestión, como ya bien dice también Josafat, como están diciendo igual. A ver, espérenme, ¿cómo le hago aquí? Aquí está. Entonces, igual, como están diciendo, Said, muy, muy bien, es Dios. Dios es el gran perceptor, ¿no? Dios es el que percibe absolutamente todo lo que hay, ¿no? Sí, Dios nos percibe a nosotros, pero el Dios percibe. Nuestra existencia no es porque Dios nos perciba, Él nos crea. De todas maneras, no, digamos, Él nos va a percibir, pero a través también de nuestro espíritu, o sea, a través de, bueno, una buena pregunta, ¿no? Si Dios se forma nociones. Pero bueno, nosotros nos formamos precisamente viendo la realidad, viendo la regularidad. A Berkeley le va a interesar mucho la física, justo para mostrar la existencia de Dios. La idea es curiosísima. Igual le nos daría miedo a unos que somos ya muy paranoicos, ¿no? Pero la cuestión es que Dios es el que percibe absolutamente todo, percibe a todo, ¿no? Entonces, todas las cosas existen al ser percibidas por Dios. Entonces, yo dejo mi computadora y sé que voy a volver y va a estar aquí porque Dios me está percibiendo y Dios percibe todo. Entonces, se vuelve Dios el soporte, el sostén perceptivo de todo cuanto es inactivo. Pero es un soporte diferente a Dios como sustancia, como única sustancia en espinosa. Es diferente porque las cosas manifiestan o expresan a Dios. O es diferente también a cómo estaba pensando las mónadas Leibniz, que eran puntos de vista, perspectivas de esa única mónada. Aquí Dios nada más es el soporte. Dios es quien está percibiendo las cosas. Entonces, es más, la idea, o sea, a Berkeley le causaría eso confianza, seguridad, ¿no? Tranquilidad. Pensar que Dios está percibiendo todo y que Él se puede ir a dormir y que va a amanecer y van a seguir las cosas ahí siendo percibidas por Dios. ¿No? Es curioso, ¿no? Igual a nosotros nos daría paranoia, ¿no? Y sería digno de un capítulo así pues no sé, ¿cómo se llamaba esta? Del exorcista o algo así, ¿no? O sea, de pensar, oye, y está todo el tiempo viéndote, ¿no? Aguas, ¿no? Es el gran hermano, pues sí, de algún lado salió, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Entonces, la idea en Berkeley es entonces que Dios es el gran perceptor, es el que percibe absolutamente todo, es el que le da soporte a la existencia de las cosas inactivas, es el que nos crea a nosotros y la mejor prueba de que existe Dios, podríamos decir, ¿no? En este sentido para Berkeley, es que nos salimos de la habitación y volvemos y todo sigue ahí, el dinosaurio incluido, ¿no? O sea, esa sería la prueba, esa sería la prueba de la existencia de Dios, ¿no? El que no se pierdan las ideas, ¿no? El que las cosas que no son más que su idea, siga ahí. Pues tiene que haber alguien, y si no somos nosotros, porque nosotros somos finitos, pues nos vamos a morir y así, pues tiene que estar ese alguien, ese ser especial. Sí, Josafat. Bueno, cuando hace rato preguntaba igual, pues, ¿a dónde quería llegar Berkeley? O sea, algo dice de eso al inicio, ¿no? De
de su libro, de los principios del conocimiento, que quiere evitar como el ateísmo y el escepticismo. Y, o sea, eso es lo interesante porque para él el sostener que existe la materia y que esto hace que los seres puedan subsistir independientemente de ser percibidos, eso implicaría de que no hay necesidad de Dios y por ello pues nos llevaría también a como una idea que quizás es un poco vigente, ¿no? De que pues la realidad material se puede explicar a partir de sí misma, ¿no? Sin necesidad de una causa primera. Eso es lo que quiere evitar, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy, muy, muy bien, Josafat. Sí, precisamente ese es como el problema, porque él, pues, convencido, religioso, él cree en esa trascendencia divina, cree en estas cosas, pero también lo que están viendo ellos es que ese escepticismo lleva al conflicto. No están viendo las guerras de religión, están viendo las persecuciones religiosas, toda una serie de cosas, ¿no? Y ven a los librepensadores también como pues la peor, o sea, creen que los librepensadores también va a llevar a la disgregación de las sociedades, ¿no? Y a la guerra civil. Entonces, se oponen también en gran medida a eso. Y aquí, pues realmente lo creen, no crean que está queriendo manipularnos nada más o algo así. Y entonces sí tenemos una noción de Dios, exactamente viendo, ¿no? Como dice Benjamín, viendo esta realidad en la que nosotros estamos, viendo la regularidad de las leyes en la física, que de por sí, claro, él va a defender un Dios voluntarioso también, es un Dios trascendente, omnipotente, omnisciente, con una voluntad infinita. Entonces, Dios puede cambiar todas las cosas de la noche a la mañana. Yo pude haber encontrado la ley de la gravedad, pero Dios la puede cambiar, no puede modificarla, puede decidir eso y hacerlo. Entonces, también dentro de Berkeley hay una propuesta muy interesante del probabilismo dentro de la física. Nunca vamos a conocer las leyes físicas con seguridad. Vamos a tener, pero sí, no quiere decir que entonces tiramos la física a la basura, ¿no? Es muy útil, pero es probable nada más. Nada más es probable. Entonces, tenemos esta probabilidad. Por ejemplo, Berkeley va a ser recuperado. Es muy curioso por precisamente la filosofía anglosajona, la filosofía analítica. Ya hablaba yo de Russell. Hay varios filósofos que van a recuperar a Berkeley, precisamente por esta visión de la percepción. Pero curioso, lo que le va a pasar a muchos de estos autores es que lo quieren recuperar, pero sin recuperar al Dios trascendente. Entonces llegamos a este tipo de cuestiones medio raras, como la que decíamos de Russell, de decir, bueno, si se cae un árbol en medio de un bosque donde no hay nadie, no produce ningún ruido, ¿no? Ni hace, pues, entonces pues, dices, bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene hablar incluso del término ruido, ¿no? Pero bueno, es igual para quienes les interesa trabajar esas cosas, ¿no? Pero va a llevar en cierta medida a un idealismo dentro de la filosofía analítica, en donde el ser humano puede hablar pero de verdades, pero siempre relativas a un perspectivismo, a un probabilismo, a una serie de cosas así, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ya le quitan a Dios, que sería como el soporte, la estructura de todo este planteamiento, y entonces te quedas un poco como, pues, un poco ahí a la deriva, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, Alejandra, sí. Si él introduce el tema del probabilismo en la física y recurre a la física para probar la existencia de Dios, si es probabilístico no hay certeza. Ajá, no hay certeza, pero ese es sí, tienes toda la razón, Alejandra, pero es un gran problema, yo creo, lo mismo pasa con Descartes, es un gran problema en todos los autores que hablan de que defienden ese Dios trascendente, voluntarioso, tienen que defender que Dios puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento, pero también defienden que Dios es perfecto moralmente, entonces no nos va a querer engañar, aunque si él quisiera lo cambiaría, ¿no? Entonces tienen este tipo de ambigüedades. Entonces, ok, encontramos la probabilidad, podemos estar más o menos seguros de que no nos va a engañar, pero tampoco hay que meter la mano al fuego
porque también sería soberbia de nuestra parte, ¿no? Pensar que entendemos perfectamente las reglas de Dios como Él mismo, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces hay que mantener esa humildad, ¿no? No frente a Dios o cosas así, ¿no? Entonces pero es muy cierto, Alejandro, es muy cierto, porque al final, no tenemos ninguna certeza. O sea, ese es su problema. Pero también la otra parte que es a mi manera de ver, ¿no? Para ellos no, pero mi manera de ver muy problemática es que tienen que abrirle la puerta a las jerarquías. O sea, tienes que afianzar las jerarquías porque tiene que haber alguien que te diga entonces qué es lo bueno. Ah, pues está el obispo, ¿no? Que es el que nos va a decir, o está el papa, o está el rabino, o está el imam, ¿no? Ellos son los que nos van a decir qué onda, ¿no? A ver en qué debemos de creer, porque entonces nos quedaría a todos, a cada uno de nosotros, el criterio para decidir qué es verdad, qué no es verdad, y eso no lo van a querer para nada, ¿no? Entonces, no en balde, pues él está metido ahí en esa jerarquía y en esas cosas, ¿no? Entonces, sí, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos con, entonces, vamos, bueno, más o menos ya lo comentamos, esto, acerca, entonces el rechazo a la sustancia extensa consiste sobre todo en que no hay un soporte debajo de las ideas que nosotros percibimos, ¿no? Todo lo que nosotros percibimos, entonces, son percepciones que igual Dios mismo tiene, ¿no? Absolutamente todo lo que nosotros percibimos. Entonces, no hay necesidad de un soporte debajo, sino más bien el soporte está en la misma percepción. En lugar de que el soporte esté detrás de la cosa que nosotros estamos percibiendo, y entonces hablemos de una sustancia extensa o de un atributo de la extensión, o incluso hablemos de las mónadas, como hace Leibniz. No, recuerden que decía Leibniz, aunque las mónadas no estén comunicándose entre ellas, los conglomerados de mónadas los percibimos nosotros precisamente como cuerpos, ¿no? Aunque no percibamos las mónadas como tal, ¿no? Entonces, nada de esto, ¿no? No hay nada detrás de mi idea de la pluma, más que la idea de la pluma, ¿sí? Esa es mi percepción, es eso lo que hay, ¿no? Y este es el idealismo en Berkeley, ¿no? Entonces dice, ¿no? En esta parte dice, ¿dónde existe? A ver, pero ¿dónde pongo esto? Ah, sí, aquí lo pongo. Entonces, cualquier cosita que quieran comentar o lo que sea, aquí está. Entonces dice, donde existe color, ¿no? Nos dice acá, donde existe color, figura, olor y demás cualidades sensibles, hay un ser que las percibe. De ello resulta claramente que no puede existir una sustancia impensante o substratum de esas ideas. Un momentito, por favor, un minuto. Ya estamos, ya estamos. Entonces dice, y bueno, acá era otro pasaje en donde hablaba acerca de la diferencia entre noción e idea, ¿no? Y dice, nuestras almas no son conocidas de la misma manera que las cosas inertes, carentes de sentido o a modos de ideas. Un momentito. Un momentito.
Ya, perdón, entonces decíamos esto, ¿no? Entonces le va a interesar muchísimo a Berkeley poder distinguir ideas y nociones. Entonces dice, nuestras almas no son conocidas de la misma manera que las cosas inertes, carentes de sentido o modo de ideas. Espíritu e ideas son cosas tan completamente distintas que cuando decimos que existen, que las conocemos, etcétera, se han de tomar estas palabras en un diferente sentido para uno y otro. No hay nada de común o semejante entre ellos y pretender que mediante el desarrollo de nuestras facultades o por una nueva facultad podríamos conocer el espíritu al igual que conocemos un triángulo, parece tan absurdo como pensar que un día podamos ver el sonido, ¿no? Cosa que de hecho sí podemos ver, ¿no? Pero bueno, entonces decía eso, ¿no? Dice, insisto en este punto porque lo considero, claro, ahí está también criticando autores como Spinoza, ¿no? O sea, recuerda, ¿no? Spinoza que hace esta ética, el more geométrico, ¿no? Está queriendo demostrar la ética como ve planos, ¿no? Cuadrados, triángulos y así, pues también está criticando directamente eso Berkeley, ¿no? Y dice, porque sí quieren, eso lo vimos en su momento, ¿no? Pero yo creo que eso nos sirve también mucho como para distinguir otra vez la singularidad de Spinoza del resto de los autores. Spinoza nos va a estar diciendo, bueno, el problema es que la tradición quiere pensar al ser humano como un imperio dentro de otro imperio, ¿no? Y en cambio, piensa Spinoza, solo hay un imperio, la naturaleza. Pues aquí claramente tenemos esa defensa en Berkeley y luego la vamos a ver igual en Kant, ¿no? El próximo semestre así, esa defensa de que es un imperio dentro de otro imperio, ¿no? El ser humano es más, es el imperio que domina a ese otro o que puede llegar a tener cierto dominio sobre el otro imperio, ¿no? Entonces dice, insisto sobre este punto porque lo considero de la mayor importancia para esclarecer algunas cuestiones de verdadero interés y evitar errores peligrosos sobre la naturaleza del alma. En rigor, no podemos decir que tengamos idea de un ser activo o de una acción, aunque sí puede afirmarse que tenemos noción de ellos. Así tengo cierto conocimiento, noción en mi mente o de sus operaciones sobre las ideas, puesto que comprendo lo que estas palabras significan. De lo que conozco, digo que tengo noción. No niego que las palabras idea y noción sean convertibles o se puedan emplear indistintamente si así lo requieren el uso. Pero en obsequio de la claridad y de la propiedad debemos dar nombres distintos a cosas que de suyo son diferentes. Es de notar también que propiamente no podemos decir que tengamos idea de las relaciones que envuelven un acto de la mente, sino más bien una noción de las relaciones que hay entre las cosas. Y si algunos hoy en día toman la palabra idea para designar el espíritu, las relaciones y las acciones, ello se reduce a una mera cuestión de palabras, ¿no? Entonces, sí nos queda entonces clara la diferencia entre las ideas y las nociones. Entonces, fíjense, el mismo término noción nos da esa claridad. O sea, cuando yo tengo idea de algo, puedo decir exactamente qué es. En cambio, cuando hablamos de noción, tengo cierta noción de, pues me refiero a algo aproximativo, ¿no? Algo que se acerca, pero no es que lo domine yo. No tengo la cosa como tal, ¿no? O sea, pues, ¿qué más hablar de las personas, no? O sea, de las personas, pues decimos, me cae bien Juan, pero pues nunca lo he visto enojado, ¿no? O me cae bien Juan, pero nunca hemos trabajado juntos, ¿no? Que trabajamos juntos y entonces voy a aborrecer a Juan, ¿no? Entonces, o sea, tenemos una noción de las personas, pero no es una idea como si puedo yo decir de la pluma. O sea, yo tengo la idea de esta pluma, sé que esta pluma pinta negro, sé que pinta de cierta manera. Si deja de pintar así, pues le reemplazo el cartucho y si se rompe, pues la tiro a la basura. Y ya, no voy a decir mi pluma, ¿no? Y mi pluma va a ser activa y me va a permitir a mí escribir los mejores cuentos del planeta, pues a no ser que esté medio loco o ande en sustancias psicotrópicas o algo así, pues no voy a pensar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es una cosa, es un objeto, ¿no? Un objeto que tiene cierta función. Quien puede hacer las cosas creativas o no soy yo, ¿no? O otra persona, otro espíritu, ¿sí? Entonces, yo creo que esto sería, con estos temas es lo que me interesaría a mí que pudiéramos ahí, bueno, tratar acerca de Berkeley.
Y pues bueno, aquí lo dejaríamos, pero ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna cosa que quieran decir? No, entonces es muy importante otra vez la tesis de existir es ser percibido solo funciona para las cosas inactivas, ¿sí? Para los cuerpos inactivos y así. No hay sustancia extensa, no hay algo que exista debajo de las cosas, sino que solamente es esto que nosotros, que lo que percibimos es todo lo que hay. No hay nada detrás. Está Dios como el gran perceptor, el que percibe absolutamente todo, y nosotros como almas, mentes, espíritus. Sí, sí, ven, camina adelante. Entonces, el cuerpo humano, ya hablamos un poco sobre almas y espíritus, pero entonces el cuerpo como tal. El cuerpo como tal también sería una cosa inactiva, ¿no? También sería pues precisamente una cosa como la pluma, ¿no? Y que también nosotros la percibimos. Entonces, como decíamos, parte del juego complicado es cómo nos damos cuenta que detrás de un cuerpo hay una persona. Más cuando no vemos el cuerpo y no estamos en contacto con él como ahora. Por eso les ponía el ejercicio de cuántos espíritus estábamos ahora conectados, ¿no? Sí, entonces eso sería, el cuerpo sería igual y el cuerpo sigue las reglas de la física que podemos nosotros ir identificando, que Newton nos ha ayudado a aclarar, pero son reglas, no son leyes como tales, ¿no? Porque leyes irían incluso por encima de Dios. O sea, Dios es el único que pone leyes y Dios pues decide si cambia las reglas de la física newtoniana o las deja tal cual, ¿no? Eso sería Dios el que decide. ¿Sí? Entonces el cuerpo humano sería parte de los otros cuerpos también y conocemos el cuerpo humano a través de ideas. Claro, ¿no? O sea, son ideas, el conjunto de todas esas ideas, pues de ciertas formas, de ciertos, pues no sé, colores, de ciertos movimientos, ¿ciertas? A eso le llamamos cuerpo humano. Sí, Said. Me surge una duda, precisamente ahorita que se habla sobre el cuerpo. Sí. Me parece que ya se habló un poco al principio de la clase, pero me gustaría recuperarlo un poquito. ¿Cómo se entendería el dolor desde, o bueno, fenómenos como el dolor físico, ¿no? Que bueno, también habrá que ver dónde ponemos el límite, ¿no? Entre el dolor psicológico y el Sí, dolor físico. pero digamos, sí, muy bien, Said, muy bien, Said. Sería, si es algo que percibimos y es algo real. O sea, si yo de repente siento un dolor así, unos retortijones en el estómago y algo porque me comí unos tacos en mal estado, pues es real ese dolor. O sea, es real, o sea, sí tengo el padecimiento y todo, pero no, su realidad no es que existe algo allá atrás, o sea, un estómago o algo así, independientemente de mí, que yo soy el que los percibe, ¿no? Ese dolor que yo percibo es un dolor en mi cuerpo, que yo lo percibo, que ustedes igual no lo perciben, ¿no? Ustedes no lo van a percibir, solo lo perciben a través de mis dolores, digamos, como de mis gemidos o de mis quejas, ¿no? Solamente así es como se enteran, pues mira, al profe le duele la panza, pero si no se enterarían, pero yo sí me entero a través de eso, ¿no? Pero pues bueno, son percepciones acerca de un cuerpo desde el cual yo estoy, con el que yo estoy pues, en esta relación. Pero como tal no existiría el cuerpo fuera de esa percepción de esos dolores, ¿no? Es más, conocemos el cuerpo a través de esos dolores o esos placeres, ¿no? Es nuestra relación con el cuerpo, ¿no? Es como nos acercamos a él. Sí, Josafat, desde la perspectiva de Berkeley, claro. Sí, Josafat. Quiero retomar esa pregunta de Said y con lo que estaba diciendo sobre el dolor de los otros, o sea, y retomando esta distinción entre noción e idea, ¿se podría decir que de su dolor de usted no tengo una idea, sino solo una noción? ¿O tendría también una idea? No, también tendrías una idea, pero de la noción sería de mí, de mi yo. De mi yo. Y es más, a través de mis dolores tú dirías, híjole, el profe se queja mucho, ¿no? Es bien quejoso, ¿no? Hasta, ¿no? Me atribuirías una propiedad. Y esa sería parte de la noción que tendrías de mí.
No, por ejemplo, si yo iniciara las clases y siempre dijera, ay, muchachos, es que fíjense que ahora he estado malo de esto y el otro, ¿no? Yo qué sé. Entonces dirían, uy, el profe quejoso, ¿no? El achacoso, ¿no? Me dirían, el profe achacoso, ¿no? Ahí tendrían ustedes, esa sería la noción que ustedes tendrían de mí, ¿no? Esa. Ahora, de mi dolor como tal tendrían una idea. Pero bueno, esa idea les ayuda a ustedes a formarse precisamente una noción de mí. Sí, o sea, la idea, digamos, que son como las imágenes, ¿no? Como si tuvieran las instantáneas y a través de un conjunto de instantáneas ustedes se forman la noción de una persona. La diferencia entre, pues yo como profe y otra profesora, otro profesor, son distintas nociones precisamente. A partir de las formas como damos las clases o los chistes o la clase aburrida o yo qué sé lo que hacemos, ¿no? Entonces ahí ustedes dirían, ah, pues mira, tengo la noción del profe tal y del profe cual y no sé qué y así. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la cuestión es de que todas estas ideas son como, no sé, los veo así como un poco como las tarjetas con las cuales se formarían la noción de mi yo, Luis. Ahora, es una noción, no es una idea. ¿Por qué es una noción? Porque es una cosa aproximativa, más o menos cercana o alejada a quien yo soy. Pero ahora, lo curioso es que ustedes lo perciben a través de ideas, las imágenes que están viendo, el sonido, ¿no? Algunos nos conocimos físicamente, otros no, ¿no? Entonces forman ustedes estas nociones de mí, yo igual de ustedes, ¿no? Yo me formo nociones de ustedes, aquellos que preguntan, pues ya me formo nociones de ustedes, ¿no? Aquellos que no preguntan, pues no me formo mucha noción. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Pero entonces, ¿cuándo se convertiría una idea en conocimiento? ¿Cuándo nos daría conocimiento de un, Bueno, aunque sea conocimiento de ideas? No, conocimiento de ideas es cuando yo sé, por ejemplo, qué es esto y yo digo que es una promesa, es conocimiento. O sea, no, eso no sería como problemático. Lo problemático es distinguir los entes materiales o estos entes percibidos a través de las ideas de los entes espirituales. Eso sí es lo importante, ¿no? Y cómo a través de las nociones yo me puedo formar, bueno, precisamente una noción de una persona. Sí, Sai. Un primer presupuesto para distinguir un ente espiritual de los demás sería que aquel puede percibir. Que es, bueno, eso sería, pero más que nada yo no me doy cuenta de que percibe, yo me doy cuenta de que razona. O sea, la razón es realmente el criterio. Por eso yo uso la razón para encontrar en el otro espíritu también razón. ¿Sí? Como escuchándolo, ¿no? Escuchándolo o viéndolo o así, ¿no? Y entonces es donde yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta que es otro espíritu. ¿Sí? Sí, me parece muy interesante esta parte, ¿no? Porque incluso podemos analizar desde este punto cómo en diferentes culturas cosas como el bosque, ciertos animales o ciertos fenómenos naturales cobran la importancia o el peso de un espíritu, ¿no? Igual o superior que un ser humano, y precisamente tiene que ver con este ejercicio de razón y de poner atención, de escuchar, de ver cierta armonía, ¿no? En algún suceso que nos haga pensar, o bueno, a esas culturas, les haga pensar que tal o cual ente es en realidad un espíritu, ¿no? Bueno, no sé si, bueno, aquí obviamente tiene otras dimensiones dentro Claro, de este claro, sector, exacto, pero pero muy interesante, me Said, parece miren, interesante. no lo había pensado, muy cierto, muy interesante, muy interesante esa extensión que haces, ¿no? Para pensarlo desde otras culturas, muy interesante, nada más siempre tener en cuenta que lo rechazaría el mismo Barclay, ¿no? O sea, el Barclay diría que eso sería idolatría y pues, ¿por qué? Pues porque él es cristiano, ¿no? Y solo hay un Dios, y hay espíritus, son seres humanos o ángeles, y ya. Pero tienes toda la razón, es muy cierto. O sea, cómo nosotros construimos a partir de lo que percibimos,
precisamente el objeto que estaría detrás de. Y podemos decir, o dicen en muchas culturas, pues claro, ¿no? O sea, pensaba en esto, ¿no? Que dicen igual pues bueno, muchos, ¿no? Los huicholes, ¿no? Ay, siempre se me va ay, su nombre, es que no son huicholes, a ver quién me ayuda. No, que dicen, ¿no? Oye, pues es que para qué se meten ahí las industrias, ¿no? De estas Lacandones. No, son los huirícoras, ¿no? ¿Son los huirícoras? Sí, por los lacandones, pero ellos están allá en el sur-sur, estos están más hacia el norte. Entonces, pero lo que dicen es que se oponen, por ejemplo, a las mineras, porque dicen, le quitan el pulmón a la montaña, ¿no? O le quitan el corazón a la montaña ya no es la misma. Uno dice, bueno, buenas razones tienen, ¿no? De por qué, ¿no? Bueno, además de que vienen estos dos de Grupo México y destrozan todo, ¿no? O sea, 10 hectáreas a cielo abierto, yo sé. Pero bueno, pero es cierto, muy interesante, Said, muy interesante. Nada más que siempre recordemos eso, ¿no? Que hay que hacer también ese ejercicio, así como haces esto, que es muy valioso y hay que escribirlo, tienes que escribirlo. También siempre poner la salvedad de que el mismo Barclay estaría en contra, pero cómo nosotros tenemos toda esta libertad de tomar sus ideas y llevarlas más allá. Nada más sí reconocer, bueno, eso no lo aceptaría este señor, pero eso es problema de este señor, ¿no? No de nosotros, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer, digamos, como esa salvedad, ¿no? ¿Sí? Pero muy bien, muy bien, muy interesante, muy interesante. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, entonces miren, este mismo texto que tenemos aquí es el que vamos a estar revisando para terminar con Hume. El próximo martes nos quedan 2 clases, 2 sesiones todavía. Pues vamos a dedicarlas a Hume. Dedicaremos esta parte de epistemología en Hume y ver su empirismo. Y ya trataremos algunas cuestiones acerca de su ética y ya con eso terminaríamos nuestro curso. El curso en gran medida está pensado, yo lo pienso, para qué temas de estos autores, de tanto los autores racionalistas como empiristas, siguen teniendo vigencia para algunos filósofos hoy, como para la discusión acerca de la filosofía kantiana, ¿no? Los problemas que identifica Kant y que trata de resolver, dado que esto es el contexto en el cual él está, con quienes está discutiendo con Descartes y con Locke, en gran medida, ¿no? Va a discutir también un poco con Berkeley acerca del idealismo y a decir, mi idealismo no es el idealismo de este señor, es diferente, ¿no? Y entonces eso va a estar queriendo defender Kant. Y también va a estar discutiendo con Hume, va a decir, esto es muy valioso de Hume, pero esto hay que tomar distancia porque está muy extremo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces también me interesa a mí igual los temas que hemos estado viendo, pensando en Kant y pensando en filosofías actuales. Y bueno, claro, también aprovecho y dedico más a Spinoza porque luego no se le conoce ahí con más cuidado, con más detenimiento y entonces por eso me interesa que lo veamos con más cuidado, ¿no? Entonces, pues creo que bueno, habría mucho más que decir de todos estos autores. Hay algunos seminarios, está el seminario de ahí con el que he colaborado hay mucho, con el de Laura Benítez y con José Antonio Robles, que ya falleció. Entonces, hay seminarios ahí mismo en la UNAM, en otros lados, que se dedican especialmente a esta filosofía moderna temprana. Y pues siempre es muy interesante conocer distintas perspectivas y cosas de estos autores, ¿no? Pero yo lo que les propongo es esto, por ejemplo, lo que estaba haciendo Said ahorita es tomar a estos autores para tratar de entender más cosas que lo que ellos mismos vieron. Pero como comentábamos, siempre hay que tener ese cuidado de decir, muy bien, pero este señor no estaría de acuerdo con esto o sí estaría de acuerdo con esto. Entonces es lo que hay que hacer con Kant, con Spinoza, con Descartes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que conocer bien a los autores, ¿no? Para saber dónde sí estamos usándolos bien y dónde ya nos estamos pasando a otro lado, que no tiene nada de malo, siempre y cuando estemos diciendo ya esto ya no es Hume, o esto ya no es Berkeley, o ya no es Spinoza, o ya no es Descartes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? No. Muy bien, No, muy creo bien, que no. entonces. Perfecto, sí, Josafat.
Sobre el ensayo, no sé si ya vaya a colgar en el Classroom para Sí, lo pensar cómo pongo hacerlo. hoy mismo, perdón, lo pongo hoy mismo en la sección para el Classroom. Sí, sí, Luis Enrique. Nada más, esto último que mencionaba es, yo creo que muy importante porque, o sea, justo como ver estos autores modernos y más bueno de la época moderna en general, eh, como para problematizar casos de hoy o verlos en perspectiva con cosas que pasan hoy en día, tanto en la filosofía como en el mundo real. Y creo que eso sirve mucho, incluso justo para el trabajo final de esta materia y de muchas otras, ¿no? O sea, de esta materia creo que es interesante, bueno, al menos yo que los leo, es interesante cuando ponen ese tipo de autores paralelamente con los casos de hoy, ¿no? O sea, siempre es padre o es, como es atrevido en términos de filosofía hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Solo eso. Mm. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. Mil gracias. Mil gracias. Pues bien, entonces hasta aquí llegamos. Hoy nos vemos, escuchamos, leemos el próximo martes. Muchísimas gracias a quienes encendieron su cámara, Alejandra, Luis Enrique, a quienes participaron tanto de voz como hay de palabra. Ya vimos que somos varios espíritus aquí, ¿no? No solamente somos 3, no somos más, ¿no? De todos los demás. Pues mil gracias y nos vemos, escuchamos el próximo martes. Cuídense mucho. Gracias, Nos vemos, hasta Carlos. luego. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego, profesor. Gracias. Buena tarde. Hasta luego, gracias.